Bendiciones a todos. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Amárrese bien porque vamos a entrar en una tormenta. Vamos a seguir en la tormenta de Jonás. Nos faltan 4 puntos, pero vamos a repasar brevemente lo que hemos visto hasta aquí. Vamos a nuestro pasaje clave. Jonás capítulo 1, versículo 1 hasta el 2. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. ¿Ven lo que está pasando? Jonás se levanta y va en dirección opuesta y entonces el Señor se ve forzado a levantar una tormenta o una tempestad, como quiera decirle, para que Jonás despierte, pero Jonás está dormido en la bodega del barco. Vamos a ver qué otras lecciones. Acuérdense, son 8 lecciones, vamos a ver las 4 restantes. Pero antes de esto, veamos las lecciones que hemos visto. Me gusta siempre que estemos en contexto. La primera lección que aprendimos fue que, 1, mi nivel de madurez espiritual no me impedirá rebelarme contra Dios. El segundo es que mi rebelión siempre va a acarrear problemas más serios para mí. La tercera lección es que mi rebelión afecta a otros negativamente. Es posible que por tu culpa o por mi culpa, por no estar haciendo la voluntad de Dios, otros están sufriendo. No se engañe, eso pasa. La cuarta lección es esta: no confundas la dureza de tu corazón con la paz o la fe en el Señor Jesús. Esto quiero recordártelo bien. No siempre que tengamos paz quiere decir que estamos en la perfecta y agradable voluntad de Dios. Jonás es un buen ejemplo de eso. Él estaba durmiendo y la tormenta estaba por partir el barco en 2 y todo el mundo desesperado, pero el Jonás durmiendo en la bodega. Por otra parte tenemos a nuestro Maestro, al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, al Hijo de Dios, sudando gotas de sangre por el estrés de hacer la voluntad de Dios, de ir a la cruz, pidiéndole a Dios si era posible pasar de él ese mal rato. Pero otra vez, él fue sabio, él no fue como Jonás, él no se fue en dirección opuesta, él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que Dios está buscando con nuestras tormentas, que nos volvamos a él en obediencia. Sigamos entonces. La quinta lección es esta. Jonás capítulo 1, versículos 11 y 12. Vamos a ver lo que nos dice. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. ¿Ven la respuesta de Jonás? Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Pero esta es la gran lección. Admitir mi culpa sin un compromiso a cambiar no es arrepentimiento en verdad. Esa es la serie que vimos hace un par de semanas atrás. ¿Se acuerdan de los 10 pasos hacia el arrepentimiento? Muchos nos quedamos en el primer paso, confesamos, eso es lo que Jonás está diciendo. Yo tengo la culpa de todo esto. Es por mi culpa que ustedes están en problemas. Yo lo admito, pero ¿cambió? Vamos a la lección número 6. Leemos en Jonás capítulo 1, versículos 12 al 13 lo siguiente. Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. ¿Ven lo que les decía? Que la confesión sin un compromiso a cambio no sirve de nada, no es arrepentimiento genuino. Él dijo, écheme al mar, mírenme, yo he sido malo, sí es mi culpa, pero no se arrepiente. Y miren, la gran lección aquí es que las personas cómo reaccionan a esa victimización, porque no sé si la palabra existe, pero Jonás está siendo la víctima. Sí, tírenme al mar, yo me voy a hacer cargo de todo esto, que yo sea el único que sufra. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Y esta es la sexta lección que tú y yo debemos aprender. Incluso nosotros como líderes, consejeros y mentores también tenemos que aprendernos esta lección. Ningún esfuerzo humano me sacará de la tormenta provocada por mi rebelión. Miren, hay gente que yo he tratado de ayudar, personas muy cercanas a mí, algunos, que le he aconsejado, pero no hacen caso y su vida es un torbellino
no una tormenta, un torbellino. Están en problemas, nunca les alcanza las finanzas, siempre terminan metiendo la pata y tomando decisiones que los lleva a estar en el lado contrario de la perfecta y agradable voluntad de Dios. No se atreven a obedecer a Dios. Y por más esfuerzo y más consejos que yo le dé, por más oportunidades que tú das, no cambian. Porque no es la persona que te aconseja ni que te acompaña la que te va a sacar de esa rebelión. Eres tú. Tú debes decidir ir nuevamente en la dirección donde Dios te ha mandado, hacer lo que Dios te ordena. Repito, la sexta lección es esta. Ningún esfuerzo humano me sacará de la tormenta provocada por mi rebelión. Seguimos. La séptima lección. Vamos ahora a los versículos 14 y 16. Veamos lo que nos dice. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre, y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él, y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Miren la última parte del pasaje. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Y esta es la séptima lección. El Señor revelará su misericordia y su poder a los que sufren por mi culpa. Dios no se va a quedar, ¿verdad?, entredicho entre la gente inocente. Si la gente inocente va a sufrir, mientras tanto insista en querer ayudarme o en querer cambiar o en querer acompañarme en un lugar donde no es correcto. Bien le dijo Pablo a Timoteo, no impongas las manos con ligereza, no participes de pecados ajenos. A veces nosotros con el afán de ayudar a una persona nos volvemos cómplices en sus pecados. Y eso era lo que estaba pasando con estos marineros. Ellos dijeron, bueno, estás en rebeldía, pobrecito. ¿Por qué Dios te manda a hacer una cosa que tú no quieres hacer? Si Dios es amor. Y vamos a ayudarte a llegar a tierra firme. Y hacen su mejor esfuerzo y se ven frustrados hasta que dicen, ¿sabes qué? Esto es entre tú y Dios. Pero ¿saben qué? Otra cosa, Dios no se queda sin su testimonio de amor y de verdad y de poder. Dios se les va a revelar y les va a hacer saber y conocer que Él es un Dios justo y un Dios de amor y de misericordia y de poder, como pasó en este pasaje. Sí, hay muchos cristianos que andan por ahí portándose mal, haciendo lo que no le gusta a Dios. Y tú dices, y quién sabe usted que no va a la iglesia o que nos visita hoy, diría, es que yo no voy a las iglesias porque son unos hipócritas, porque nos califican a todos por el pecado de uno. Pero ese que fue tropiezo para ti, Dios va a permitir que conozcas a otro cristiano que sea un buen ejemplo, que te inspire a acercarte a Dios, que te revele que Dios es un Dios de amor y de justicia. Seguimos. Vamos a ver entonces nuestra última lección, la lección número 8. Entretanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Entretanto, el Señor había provisto un gran pez que se tragara a Jonás. Esta es la última lección para hoy. El Señor aumentará la presión y el dolor hasta que yo me arrepienta. Y arrepentirse no es simplemente decir, yo he pecado, Señor, voy a hacer tu voluntad, voy a cortar con aquello que debo cortar, voy a aceptar tu gracia y voy a usar esa gracia, no para seguir en desobediencia, sino para comenzar a obedecerte, verla como una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad. Pero la gracia siempre te debe llevar a hacer la voluntad de Dios. Bien lo decía otra vez el pastor John Baker, cuando nuestro dolor supera nuestra arrogancia, es que nos volvemos a Dios. Vamos a ver entonces el repaso de las 8 lecciones. Lección número 1, mi nivel de madurez espiritual no impide que me revele a Dios. La segunda lección es que mi rebelión siempre me va a acarrear mayores problemas. Las cosas no van a mejorar, van a empeorar hasta que yo me arrepienta. La tercera, mis rebeliones afectará a otros negativamente, a otras personas inocentes. La cuarta, que no debemos confundir la dureza de nuestro corazón con la paz y la fe en el Señor. La quinta, admitir mi culpa sin un compromiso de cambio no es arrepentimiento.
la sexta, ningún esfuerzo humano me va a sacar de las tormentas que provocaron mi rebelión. La séptima, el Señor va a revelar su misericordia y su poder a los inocentes que sufren por mi rebelión. Y la octava y gran lección, el Señor va a aumentar la presión y el dolor hasta que yo me arrepienta. ¿Qué estás esperando? Las cosas están mejorando, están empeorando. ¿Cuál es el precio que Jonás pagó por esta rebelión? Lo primero fue que lo que llamaba mi mentor, el hermano David Spencer, la pérdida del potencial o el potencial perdido. ¿Qué es eso del potencial perdido, Bob? Bueno, es lo que hubiese pasado si yo hubiese hecho la voluntad de Dios. Y siempre nos va a perseguir eso cuando desobedecemos a Dios. ¿Qué hubiese pasado si hubiera hecho aquello que Dios me mandó a hacer en el momento en que Dios me mandó a hacerlo? ¿Qué tal si yo no hubiese hecho aquello que Dios me dijo que no hiciera? ¿Qué hubiese pasado? Nunca lo vas a saber. Sí, es posible que hoy estés haciendo la voluntad de Dios y parte del arrepentimiento te va a traer como fruto es que vas a poder manejar ese potencial perdido que se manifiesta con culpa a veces. Número 2, Jonás sacrificó el gozo y la satisfacción de servir a Dios, de hacer cumplir el propósito de Él. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 al 18. Para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. Y ay de mí si no lo anuncio. Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa. Pero si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. En este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada, es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del Evangelio. ¿Ven lo que dice Pablo? Que su recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada. O sea, darlo de gratis como Él lo recibió de gratis. Hacer la voluntad de Dios. A Pablo le costó la vida y tuvo que sufrir muchas veces, pero nunca se rindió al propósito de Dios para su vida. Es que ese mensaje que Jonás tenía que llevar a Nínive era parte de su propósito, y como creyentes nosotros tenemos un propósito superior a nuestra estadía aquí en la tierra e incluso de portarnos bien. Es compartir nuestra fe con aquellos que no conocen a Cristo. No podemos seguir negociando esa misión. No podemos sentirnos en paz cuando el corazón de Dios se duele porque el hombre se pierde, y cuando yo he sido beneficiado porque otro creyente se atrevió a venir al Nínive de mi vida y decirme: necesitas ponerte en paz con Dios. Para aquellos que tuvieron que predicarme a mí, les digo, no fue un paseo de turismo en un catamarán. Fue una tormenta de insultos y de burlas y de rechazo. Pero ¿saben qué? El amor de Cristo que se manifestó en sus vidas derritió mi dureza de corazón. Y hoy yo debo mi vida cristiana a 3 personas básicamente, a 3 jovencitos que no tenían mucha teología, pero tenían mucho amor y un alto compromiso con la gran comisión. Fueron obedientes. El primero de ellos, mi amigo Edwin Romero. Cómo lo insultaba, cómo hacía burlas de él, pero al día siguiente llegaba a mi casa: hey Robert, vámonos para la escuela. Y mi novia de adolescencia, Cookie, que cuando se reconcilió con el Señor me dijo: o vamos a la iglesia o terminamos. Yo decía, ¿cómo es posible que ella me diga a mí que vamos a terminar? Si yo le decía a ella, primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo, luego viene mi trompeta y posiblemente después vienes tú. Y ella decía, no importa, yo me conformo. Y ahora me está exigiendo que vaya a la iglesia y me amenaza terminar con el amor de su vida. ¿Yo? ¿Y saben qué? Terminó conmigo. Pero yo también terminé con el mundo y me uní a la iglesia. Aunque no terminamos juntos, ella y yo. Pero ella hizo su parte. Eso me impactó profundamente. Ver a estos cristianos que me amaban y que amaban al Señor más que a mí. ¿Qué me dice el profesor Luis Cajar, jovencito en aquel entonces, que me testificó a pesar de mi cara de piedra? Hoy le debo mi salvación a esa gente y a todos los mentores que me confrontaron en un momento dado
y me exhortaron a hacer la voluntad de Dios. Yo espero que estas lecciones de la tormenta de Jonás, que es una tormenta provocada por la rebeldía, te sirva hoy para alinear tu vida con la perfecta y agradable voluntad de Dios. Para hacer eso, el paso es fácil. ¿Cómo escapas de las consecuencias de las tormentas y del gran pez? En Isaías capítulo 1, versículos 18 al 20, el Señor nos invita a hacer lo siguiente. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Es tan fácil. Ahí donde tú estás, ponte a cuentas con Dios. No importa cuán grande haya sido tu rebeldía, no importa cuántos años o cuántos se perdieron y cuánto han sufrido por tu rebelión. Es tiempo de hacer las paces con Dios y que acabe tu sufrimiento, pero el sufrimiento de aquellos que te aman y están tratando de ayudarte. Señor Jesús, yo he predicado este mensaje en obediencia, confiando que tu Espíritu Santo usará tu palabra, Señor, por encima de todas mis limitaciones, para que tu verdad, que nos hace libre, libere a aquellos que están en rebelión, yendo en dirección opuesta a la perfecta y agradable voluntad tuya para sus vidas. Aquellos que se resisten a cumplir la misión de compartir su fe con los que están cerca de ellos. Aquellos que tienen un llamado pero no se atreven o no han querido a pagar el precio de servirte. Señor, es un gran honor servirte y es el propósito por el cual nos salvaste. Bien lo dice Pablo, o lo dices tú a través de Pablo en Efesios. Fuimos salvados para hacer buenas obras en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a despertar en medio de esta tormenta en que nos encontramos muchos de nosotros. Ayúdanos, oh Señor. Que el Señor nos ayude a todos a no comprar ese boleto para ir en dirección opuesta a la perfecta y agradable voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios es perfecta y agradable, pero a veces para llegar a saborear esa parte perfecta y agradable, tenemos que probar lo amargo de la obediencia, que es el sufrimiento y el rechazo de un mundo que no comprende. Pero al final termina bien rico. Eso me acuerda a un postre que vendía un restaurante popular aquí en Panamá, que tenía muchas cosas, pero al final todo el caramelo se derretía y se iba abajo. Y cuando terminabas de comer todo, había caramelo abajo. Así es la voluntad de Dios. Posiblemente arriba tengas pepinos, tengas berros, tengas chayotes, todas esas verduras o aguacate, guácala. Pero si sigues comiendo y haciendo la voluntad de Dios, llegarás a probar que abajo hay una miel sabrosa que se llama satisfacción, que se llama realización, el haber terminado la carrera que Dios nos impuso y nos ordenó correr. Bendiciones a todos.